Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Son exactamente las 7:30 de la tarde y estoy caminando por mi pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día vamos a tener una magnífica conversación con un hombre, un creador prolífico. Es compositor, productor, director, autor de destacadas óperas chilenas, estamos hablando, que han alcanzado un gran éxito de crítica y de público. Muchos recordarán cuando en marzo del 2008 estrenó su ópera Viento Blanco en el Teatro Municipal de Santiago. También 2009 su obra sinfónica La Caravana. Y de ahí en adelante no ha parado. Y desde un idílico lugar en el sur, allá en Frutillar, sigue creando y siendo visitado por las musas musicales. Me refiero a Sebastián Errázuriz, quien caminará conmigo esta tarde por el jardín. Sebastián, qué gusto contar contigo y que me hayas venido a visitar desde tu comarca del sur, aquí a este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí perdimos la voz, algo pasó. Sebastián, ¿me escuchas? Yo no te escucho, pero ahí parece que te escucho. Dale. No, no te escucho. Bueno, vamos a tratar de solucionar este pequeño y breve impas, pero quiero agregar, mientras lo presento, a nuestro invitado, Sebastián Errázuriz, que está preparando una obra extraordinaria, interesantísima, de la que quiero hablar con él ahora, que se llama, entre otras, Raíces y Alas. También Gloria de Canto. En fin, en una nota aparecida en el Artes y Letras, en el Mercurio, me parece que fue este domingo, titulada Música, Poesía y Ópera, la activa agenda de Sebastián Errázuriz, nos contaba que el compositor chileno va a estrenar el 12 de enero una obra sinfónica coral para la edición 2026 del Gran Concierto por la Hermandad, como parte de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Gabriela Mistral. Y además está preparando la presentación de su creación lírica de cámara Gloria del Canto, que se presentará este mismo mes en los teatros del Lago y Biobío. Vamos a ver si ahora sí podemos escuchar la voz de Sebastián. Parece que tenemos un problema técnico, pero voy a seguir hablando de este creador musical que ha hecho un camino absolutamente propio, absolutamente original. Es muy interesante que podamos tener un creador de obras sinfónicas corales, un creador de ópera, un creador de creaciones líricas de primer nivel en Chile. Eso es un lujo. Entre otras cosas, también entiendo que entre los planes de Sebastián Errázuriz está la adaptación de la clásica obra tan conocida por todos nosotros los chilenos, está en nuestro inconsciente musical de alguna manera, La Pérgola de las Flores de Vicente Bianchi. Va a ser muy interesante escuchar eso. Y él ha dicho algo que me parece muy potente. Ha dicho que él escribe o crea sus obras con un sentido de obras con sentido y emoción, que esa es la brújula de su creación, la brújula de su obra. Me dan ganas de saber y quiero preguntarle, ¿cómo nacen estas obras? ¿Cómo nace una obra musical? ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es, cómo lo visitan las músicas a un compositor de ópera, a un compositor de obras líricas, etcétera? Todo eso, además, en el que participan muchos artistas, coros de niños. Por ejemplo, la presentación que vamos a tener el lunes
a las 8 de la tarde en la estación Mapocho, en colaboración con otros músicos. Sebastián Errázuriz es verdaderamente un creador extremadamente prolífico. Quiero leer algunos fragmentos de lo que apareció el domingo en el Mercurio. Dice: instalado en Frutillar, el músico Sebastián Errázuriz analiza los hitos de los últimos años de su carrera y un 2025 bastante internacional. Dice Sebastián Errázuriz: la verdad me siento muy contento. Estoy en una época de cosecha, luego de haber sembrado como una hormiguita, trabajando en diferentes proyectos y áreas. Por ejemplo, estamos hablando de las presentaciones internacionales de Sebastián Errázuriz a fines de febrero en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y luego en Portugal presentó su ópera de cámara Patagonia con libreto de Rodrigo Sandón y Regi de Marcelo Lombardero. Esta coproducción entre dos escenarios del sur de nuestro país, los Teatros del Lago y Biobío, le fue comisionada a Sebastián Errázuriz en el marco de los 500 años, esto es súper interesante, de la expedición de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. La obra se estrenó el 2022 en Frutillar y Concepción, y luego se volvió a montar en el Teatro Municipal de Las Condes y ganó en España el Premio Ópera 21 en la categoría Mejor Producción Latinoamericana. Miren qué interesante y qué intensa la agenda internacional de Sebastián Errázuriz. En el año 2023, esa misma obra se dio en formato de concierto en Buenos Aires. Además, unos años atrás, pero en el año 2022, Sebastián Errázuriz ganó el premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República. Y al año siguiente, ni más ni menos, estuvo a cargo de la apertura musical de los Juegos Panamericanos. Y él dice que eso me permitió seguir consolidando mi carrera desde mi residencia actual, donde está él ahora, en Frutillar, desde lo que yo llamo la puerta norte de la Patagonia. Bueno, es decir, Sebastián Errázuriz tuvo un 2025 extremadamente dinámico, y va a tener, parece, un 2026 tan dinámico como el año 2025. Justamente, lo decía al comienzo, el 12 de este mes él va a estrenar su obra Raíces y Alas, en el marco del gran concierto por la hermandad que organiza en el Centro Cultural Estación Mapocho, la productora Vibra Clásica, que conforman la directora de orquesta Alejandra Urrutia y las gestoras culturales Carolina Ward y Angélica Fanjul. Se trata de una, dice la nota del Mercurio, de una emocionante iniciativa que además tiene ingreso gratuito, que desde el 2019 busca acercar el mundo de la música clásica a numerosos públicos, y para ello congrega a cientos de coristas amateur y jóvenes instrumentalistas en torno a una pieza clave. Bueno, son muchas las cosas que podemos hablar de su obra, pero ya finalmente pudimos recuperar la conexión y podemos conversar, parece, tranquilamente, ahora sí, paseando por el jardín con mi chucao, pájaros sureños que tengo aquí en un jardín en la zona central. Ya, Sebastián, parece que ahora sí te voy a poder escuchar. Sí, ahora sí. Era una paradoja, ¿no? Entrevistar a un músico. Era entrevistar a un músico, conversar con un músico y que falle todo el sonido, ¿no es cierto? Es una extremada paradoja, pero lo vamos a tomar como una sincronía positiva. Sebastián, primero, háblanos de la obra que vas a estrenar el lunes 20 en la Estación Mapocho. Cuéntanos un poco su origen, dónde nació, cómo nació. Expláyate en eso. Bueno, ya, este es un encargo fascinante porque parte de un llamado a principio de año, como por ahí por abril. Me contacta justamente Vibra Clásica, estas mujeres que nombraste, Angélica Fanjul y Caroline Wall, junto a Alejandro Urrutia, que es una directora de orquesta muy, muy reconocida, persona que además admiro mucho por la carrera que ha hecho, y bueno, y además porque dentro del circuito es como una mujer muy, muy consistente en la carrera que ha hecho, y como persona además es encantadora. Bueno, me citan a una reunión tal cual por Zoom, y con la idea de que, mira, tenemos una idea un poquito loca de poder este año, el próximo concepto de la hermandad, estrenar algo nuevo, hacer un encargo de obra.
Oye, y espérate, Y espérate, ¿y eso te lo pidieron cuándo? ¿Te lo pidieron casi, por decir, encima? ¿Ah? Es por decir, encima, claro. Entonces ya estaban súper conscientes de que esto era un poco como descabellado, pero prefirieron preguntar. Y claro, efectivamente era una idea bastante kamikaze, porque se trata de hacer un concierto completo. O sea, es toda la convocatoria, ellos hacen una convocatoria de un coro ciudadano que necesitaba que por ahí por julio máximo ya estuviera la música disponible para empezar a estudiar, para empezar a hacer los ensayos. ¿Sí? Entonces, bueno, hablamos largamente, me fascinó la idea, la invitación, y cuando ellas me dicen que, porque yo les dije, si yo tengo que partir de una hoja en blanco, la respuesta es no. Si hay algo que hago es que me tomo tiempo como del el inicio de un proyecto, siempre echar a andar un proyecto nuevo es difícil. En el fondo es como salir de la hoja en blanco y eso para mí es como tiempo importante de reflexión, de estudio, leo mucho, qué sé yo, meterme en un tema que me interesa. Y bueno, ya ella me dice, mira, nosotros ya tenemos el tema, queremos que esto sea en homenaje a Gabriela Mistral a propósito de los 80 años del Premio Nobel. Y eso me dio toda la tranquilidad para decir, bueno, vamos, porque sentía que, claro, tenía un camino recorrido, porque hace varios años me había metido en la obra de Mistral para otro proyecto. Y así que, bueno, dijimos, ok, vamos adelante. Y lo que les pedí también fue como hacerlo de manera como muy colaborativa. Además, como yo estaba con agenda con harta cosa para el primer semestre. Entonces, al acuerdo que llegamos fue a que ellas sugirieran como un guión de cuál va a ser la selección de poemas, porque imagínate, de la vasta obra de Gabriela Mistral, ponerse a elegir, ya eso es como armar una... Cuando musicalizamos algo, es como una antología también. Es como una claro. antología muy personal, que es como leer y ver, bueno, qué cosas me van haciendo sentido de poder ser cantable, ¿cierto? Poder pasarse a un lenguaje musical. Entonces, bueno, ellas a las pocas semanas me mandaron ya una propuesta de texto que me hizo mucho sentido y eso fue como, ok, salir de la hoja en blanco y ponerse manos a la obra para empezar a trabajar. A ver, quiero entender una cosa. Eh, Tú habías tenido un acercamiento primero a la obra de Gabriela Mistral, no sé si como lector o con otro trabajo anterior. ¿Cuál había sido ese acercamiento y qué te había pasado a ti con la obra de Gabriela Mistral? Con la obra Mistral me pasaba que, claro, yo tenía a Mistral como dentro de este estereotipo, ¿cierto? Como esta, la maestra rural y esta cosa como muy tiernucha de rondas infantiles, qué sé yo. Y a propósito de que hace ya varios años me contactaron del GAM porque estaban en el momento en que el GAM iba como a toda máquina la idea de que se inauguraba la sala grande, cosa que todavía no sucede, ¿cierto? Todavía no Pero en ese sucede. momento, digo, en ese momento se venía la inauguración de la gran sala y a propósito de eso, entonces me propusieron, básicamente era como, haznos una propuesta, o sea, les interesaba y de hecho hicieron como un trabajo eh, con varios artistas como para hacer una obra que fuera la que mostrara esta sala. Entonces, como para inaugurar todos los juguetes que iba a tener Ah, esta sala, que iba a ser una sala como bien tecnológica. ujú. Y entonces, a propósito de este desafío, me metí en la obra de Gabriel Mistral, me acuerdo, salí ahí mismo de esa reunión a la librería que está en el GAM y me compré obras completas de Mistral, que es un libraco así, y me dediqué a estudiarlo durante un par de meses. Y de ahí, claro, yo ya tenía como un pequeño como borrador de antología de lo que quería hacer. Bueno, y era una obra que además cruzaba al personaje Gabriela Mistral con la historia del edificio, con la Oye, historia de pero la UNCA. Sebastián, pero me interesa mucho, tú eres un creador, un artista, es un artista del ámbito musical que se encuentra con otro artista del ámbito poético que es Gabriela Mistral. ¿Qué te pasó a ti
¿Qué encontraste en la obra de Mistral? ¿Qué hallazgos hiciste, así como creativos, como creador, del punto de vista artístico, poético? ¿Qué es lo que te pasó con la obra de Gabriela Mistral a ti? Eso me interesa mucho. Fíjate que lo que me pasó más fuerte, te diría como el principal impacto fue como darme cuenta que Gabriela Mistral, como pensadora de la educación y como también bastante como activista política, sin, como con otros parámetros a como lo entendemos hoy en día, pero sí como esta figura influyente, cónsul, una persona muy viajera y una persona, y al mismo tiempo como con su conciencia clarísima de el arraigo en la tierra, Ujú. y al mismo tiempo de una persona como que siempre se sintió como un poco ajena, ¿no? Un poco Como como que no encajaba, extraña, como extranjera. Extraña y extranjera. extranjera, ¿no es cierto? Esa palabra se repite mucho en la obra de la y poemas que llevan ese título, ¿no? Sí. Entonces eso me llamó mucho la atención y fue como parte bastante como clave el empezar a buscar aquello. De hecho, y de ahí di con ese, hay un libro que tengo por ahí, que son estas epístolas de Gabriela Mistral, es como los 7 presidentes en la vida de Gabriela Mistral, como ella le escribía a los presidentes, y Cla- estaba, claro, muy metida en la contingencia, muy claro, que metida era amiga de Pedro Aguirre Cerda, fue amiga también de Eduardo Frei Montalva y le escribió unas cartas bien interesantes y bien notables y a veces bien íntimas. Y cuéntame una cosa, ¿y el poema de Chile, cómo entra en esto? Porque es un poema poco leído, poco conocido, es un poema importante, yo creo que es un poema súper importante que Gabriela Mistral es como casi su testamento, en un cierto sentido, y ha sido recién lograda la edición última de ese libro, que todavía no quedó completa, porque es un libro que yo creo que no alcanzó a terminar completamente. Para los que nos están escuchando, el poema de Chile cuenta un viaje imaginario que hace Gabriela Mistral como fantasma ya muerta, vuelve a Chile, hace como un descenso por Chile acompañado de un niño atacameño, un niño nortino y un animalito, me parece que es un cervatillo, un huemul, no recuerdo muy bien, y le va contando Chile y hay unos diálogos ahí entre el niño, ella, eh, y ¿qué hiciste con ese poema? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuál fue el trabajo que hiciste con el poema de Chile de Gabriela Mistral, Sebastián? Mira, no, ahí hay una pequeña confusión de una entrevista, creo, porque, como te comentaba, fue el equipo de Fanjulan Ward, de Vibra Clásica, quienes hicieron esta como antología, como propuesta de escaleta para ¿Ya? conformar una sinfonía. Y ahí salieron cosas como de diferentes lugares y salieron algunos aspectos de referencias que, por ejemplo, en el primer movimiento, que nosotros lo llamamos Cuna de la Tierra, es- hemos planteado como la voz de la naturaleza. Y está este texto que hace referencia como a, voy a aprenderme esta tierra a donde me trajo el viento, una marea y un leño. Aprenderme quiero, uno por uno, Dios mío, tus árboles que veía en sueño, aprenderme como palabra cada fruta. Es, entonces, es este texto que es muy desde esta mujer que se encuentra con el territorio. Claro. Y no tengo claridad total de, porque pues, basta la obra y nos dimos como tantas vueltas y fue también como muy rápido, muy contrarreloj entregar esta obra para llegar al estreno. Ahora tengo que hacer ese trabajo de vuelta, así como de arqueología, de dónde venía cada cosa. Hay algunos textos que salieron de textos que eran cartas. Por ejemplo, hay un texto que lo cantan el coro de niños y el coro de adultos, y es un texto escrito en el Mercurio el 18 de mayo de 1938. O sea, va mezclando poemas, prosas, distintos textos de distintos orígenes, ¿no? Sí. Entonces está avalada de mi nombre también, hay algunas cosas de ahí. Eh, También está como la idea hay un movimiento, el cuarto movimiento, un movimiento instrumental, y ese movimiento instrumental se llama Desolación. Entonces, no está el poema, pero sí está el espíritu El espíritu de la desolación. Oye, sí. bueno, yo decía al comienzo el interés de saber cómo es que un músico como tú, trabaja. Tú nos dijiste, hay mucho tiempo de búsqueda, de pensar, de leer, de dar vueltas, de como inmersiones distintas, silencios, meditaciones, me imagino, ¿no es cierto?
Pero ¿cuál es tu metodología de trabajo? ¿Tienes una metodología de creación? ¿Cómo trabajas cada encargo, cada obra? ¿Cuál es tu secreto de alquimista musical en lo que haces? Ya, buena pregunta, porque me lo han hecho un par de veces y siempre me llegaba como a la reflexión de que más bien es cada obra la que genera como una propia metodología. Depende mucho de cada proyecto. Y lo que sí es como el rigor, o sea, lo que sí se repite, si tuviera que hablar como una metodología, es el rigor de las horas trabajadas, básicamente. O como el poder decir, ya, despejo, mi agenda está solamente metida en esto y le dedico 6, 8 horas diarias exclusivamente a este proyecto sin distracciones. Entonces ahí empieza un proceso súper... eh, Stravinsky decía, yo no compongo, yo hurgueteo. Qué buena, Yo compongo claro. como un animal Ujú. hurguetea. Y hay mucho de eso, que es como textos. Yo tengo acá siempre un cuaderno de pautas, ¿cierto? Que estoy garabateando cosas. Estos son puros apuntes. Si estoy con un texto, o sea, a propósito como un proyecto como el que estamos hablando, que viene de un poema, entonces es pasar el poema muchas veces, decirlo, sentarse al piano, empezar a hacer, ya, ¿cómo podría ser cantado esto? Y eso tiene como una cierta duración y de repente se produce como esa magia, la alquimia, que es como que ya, hay claridad, ahora sí, ya sé por dónde va ¿Y, y y, en ese cua- minuto ya y, vuelo y es solamente tener que escribir. y cuál es la claridad? ¿Cuál es el momento de claridad? ¿Qué es lo que ordena toda la obra o te da una dirección? ¿En qué consiste esa claridad? ¿Claridad musical? ¿Claridad de qué? Sí, es claridad musical, la claridad tiene que ver como con muchas veces con ritmo, con armonía también. Yo soy muy como de diseñar un proceso armónico que tiene que ver con cada obra, más que, qué sé yo, ser como un compositor que funciona bajo una cierta tonalidad o una cierta modalidad o reproduciendo esquemas como tradicionales de procesos armónicos, ¿cierto? Como de sistemas armónicos convencionalizados. Me gusta ir como armando como el propio universo sonoro armónico que cada obra tiene. O sea, cada obra es única, o sea, cada obra tiene su propio estilo, cada obra tiene su... es como que eres un creador distinto para cada obra, aunque obviamente que... Porque si uno tuviera que decir finalmente qué es, cuál es la impronta, cuál es el estilo, uno dice, escucha Mahler, sabe que es Mahler, escucha Mozart, sabe que es Mozart. Sebastián Errázuriz, ¿qué es finalmente? Esa mezcla de estilos y como de concepciones musicales muy distintas que de alguna manera se logran combinar siendo ninguna de las anteriores. Ujú, ¿Cachai? ujú, Como porque, y eso tiene que ver con mi formación musical y con mis intereses, mi primera formación musical fue el mundo de la música más pop de los 80, de ahí me pasé al mundo del jazz, toqué jazz durante mucho tiempo, de ahí salté al mundo de la música clásica, me encontré, claro, con estas músicas increíbles del siglo XX, me encontré con Mahler, después me encontré con la ópera, la música cantada, entonces hay un montón de cosas que están como en compartimentos, pareciera como muy distintos, pero que yo asumo como parte de un lenguaje más propio. El cómo, el cómo asimilo todo eso es como, yo diría, parte de mi estilo. Oye, yo leía una declaración tuya en una entrevista que hablas de que tú tus obras las haces buscando un sentido y una emoción, que esa es la brújula de la mayoría de tus creaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido y la emoción de esta obra que vamos a ver el lunes 20? Vamos a ir a verla de todas maneras en la estación, a escucharla, a vivirla en la estación Mapocho, ¿no? Oye, esta obra, de hecho, fue súper bonito como el proceso, porque tuve un primer semestre como bien ajetreado y con algunas como dificultades en algunos temas, qué sé yo. Entonces, meterme en esta obra también fue como
sumergirme en ese espíritu mistraliano. Y te diría como que una de las cosas que fue clave como luz también, como motor de asumir un proyecto, es el poema con el que termina la obra, que es El placer de servir. Ah, que es una maravilla ese texto, es una belleza ese texto. Y lo tienes ahí, Sí, es acá. vale la pena recordarlo. Entonces, vamos a escuchar aquí en vivo, estamos en vivo, son las 5 para las 8, estoy caminando por mi jardín al fin del mundo, estamos en pauta, soy el jardinero de este jardín, estoy conversando con Sebastián Errázuriz, compositor, director musical, creador de obras sinfónicas, corales, ópera, etcétera, y quien va a presentar el lunes 20 la última obra su última obra en Lunes la estación, 12. perdón, lunes 12 en la estación Mapocho. Y vamos con este texto de Mistral sobre el servicio, sobre servir. El placer de servir. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos escriban, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la del ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. ¿Te fijas? O sea, y este poema además tenía como exactamente el espíritu del proyecto originalmente, ¿no? Que es este concierto por la hermandad y en este mundo que estamos todos tan así como, no, asegúrate de tú Ujú, y no mires para el lado, podría claro. ser como el Cla- lema. claro, cada uno armando su propio refugio antiaéreo, protegiéndose, escondiéndose del otro, del de al lado, la sospecha, etcétera. ¿Y tú sientes que tu obra, tu trabajo como artista es una tarea también de servicio o no? ¿O el artista no tiene que, no, su tarea no es de servicio, o sí es de servicio? Me hace acordar de una frase que me caló muy profundo, que muchos años estaba como iniciando mi carrera, estaba en los últimos años de la escuela, y me tocó asistir a una charla que dio Sergio Ortega. Y Sergio Ortega, compositor súper Gran importante, compositor de la música chilena, nueva canción chilena, etcétera, ¿no? Autor de bueno, canciones emblemáticas, de temas emblemáticos que todos llevamos adentro el en unido, el inconsciente. ¿Ah? el pueblo unido, de hecho. El pueblo unido jamás, esa es una maravilla, esa canción, ese himno, sí, claro. Bueno, y cuando justamente alguien del público, era un público como evidentemente de estudiantes de composición, compositores jóvenes y demás, y alguien le preguntó como de por su estilo, por su motivación, y él dijo, yo soy un compositor de utilidad pública. Ujú. Qué buena Y a mí definición. fue, te juro, me cayó la testa así, point, esto me interesa, porque siempre me hizo ruido como esta idea con la que nos educamos en general en el mundo de las artes, como el arte, el arte por el arte no sirve para nada, es simplemente como contemplación, es algo muy personal, que a veces puede tener una trascendencia, pero que en general como que no está puesta el énfasis, sobre todo en las academias, en que el arte pueda tener algún tipo de utilidad. Y, y eso, bueno, no, me caló tan profundo que desde ahí siempre como que tenía esa frase como de cabecera y me interesan mucho este tipo de proyectos, en donde, por ejemplo, o sea, el pie forzado del proyecto es que aquí se va a juntar un grupo de seres humanos que no se conocen y que tienen cierta pasión, cierta afinidad por la música, tienen el anhelo de cantar, y sin ser cantantes profesionales, se juntan con estas personas que son la productora Vibra Clásica y el equipo coral que tienen, que es una maravilla, y, y desde esa manera ese se transforma en un motor para que eh, ocurra este acto que va a suceder solo una vez el 12 de enero en Estación Mapocho. Entonces, ser quien inventa lo que tienen que hacer esas
esta congregación tan grande de gente es un lujo. Para mí es como es un regalo infinito. Fui a un ensayo hace un mes atrás, algo así, y fue como encontrarme, claro, con gente de como diferentes áreas, de diferentes actividades. Había montones de señoras jubiladas, habían jóvenes, había gente de todas las edades, y todos como muy, wow, qué potente ha sido juntarnos, hacer comunidad en torno al canto. Y ahora más encima, no solo en torno al canto, porque hasta ahora el concepto de la hermandad habían hecho obras de repertorio tradicional. Entonces ahora, además de juntarse a cantar, es juntarse como con la reflexión de estos poemas de Gabriela Mistral. Así que, increíble, o sea, como es un lujo poder haber todo ese proceso de imaginación aquí desde este jardín, ¿cierto? Y ahí te muestro Ahí está tu jardín mi paisaje. sureño, qué maravilla, jardín sureño. Uf, ahí compone, en ese jardín sureño en Frutillar, compone, crea, es visitado por las musas. Sebastián Errázuriz conversa con Gabriela Mistral. Vamos a ir a una breve pausa. Estoy conversando con Sebastián Errázuriz, compositor, director, productor, creador de obras importantísimas, interesantísimas, contemporáneas, con una vasta trayectoria internacional y que este lunes 12 a las 8 de la noche estrena esta obra que se llama Raíces Raíces y alas. y Alas. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Desde el Jardín. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Ustedes escuchan ahí un agradable ruidito de agua en mi jardín. Bueno, a eso le llamaba Gabriela Mistral el regato, esas palabras como de criollismos que ella conoció en el habla del Elqui, y se refería a unos riachuelos muy chiquititos que pasaban por dentro de los jardines elquinos. Bueno, estamos escuchando justamente un regato. ¿Y por qué Gabriela Mistral? Porque estoy conversando con Sebastián Errázuriz, compositor chileno, quien va a estrenar el 12 de enero, este lunes, una obra sinfónica coral para la edición 2026 del Gran Concierto por la Hermandad. Esto es parte de los 80 años de la entrega del Premio Nobel a Gabriela Mistral. Leí algo, no sé si lo leí en una entrevista tuya, me parece que sí, Sebastián, que a ti te tocó mucho esta de que Gabriela Mistral viajaba, llevaba una bolsita con tierra, entiendo, del Valle del Elqui. ¿Ah? Sí. Que me recordó también a un escritor chileno, Oscar Bustamante, oriundo del Maule, que en una novela que se llama El jugador de rugby, a él lo mandan a un internado en Londres, y la primera escena es un niñito chileno en un internado terrible en Inglaterra, tomando su piedrecita del río Maule ahí en el bolsillo. A ver, ¿qué te pasó con esa imagen, Sebastián? Bueno, muy potente, imagínate, o sea, era como, me pasó eso, como imaginar como la importancia y casi como el talismán que tenía, ¿cierto? De andar como con esta bolsita, andar con tierra del Valle del Elqui, una música que anda viendo por el mundo. ¿Mm? Una cosa muy mágica, ¿no? Y, y eso, claro, como da cuenta de este amor, de esa nostalgia también, como por la tierra, de, de querer volver al lugar de origen. Así que sí, eso también fue como muy inspirador y como un motor importante dentro de la construcción de esta obra. Oye, bueno, se ha dicho que ella dijo de Neruda que era un místico de la materia. Ella era una mística de la materia, ¿no es cierto? Y tu relación con la tierra, Sebastián. Mi relación con la tierra se ha ido desarrollando, yo diría, ahora más de grande. Yo soy santiaguino, nací en Santiago, crecí en Santiago, siempre me vi como un bicho muy urbano, como además por mi trabajo, siempre como relacionado a espacios 100% urbanos. Cada vez que me tocó salir a hacer, qué sé yo, residencias o conciertos, giras en regiones, en Chile, siempre me gustó mucho
además bueno, mi hermano mayor vive en Temuco hace mucho tiempo, fue como hace muchos años, entonces para mí siempre el sur fue algo importante, pero siempre lo vi como un lugar para ir un tempito, así como un lugar medio más vacacional. Y bueno, y las vueltas de la vida de repente me trajeron a tomar esta decisión de instalarme en Frutillar, y eso me ha, diría, como desarrollado de grande ese amor por la naturaleza, como mucho más profundo, y ese como arraigo, y también la idea como de hacer comunidad. En las ciudades grandes no estamos muy acostumbrados a hacer comunidad, y hoy día también en la vida urbana actual. Yo me acuerdo, en mi barrio de chicos sí había comunidad, vivíamos en un pasaje, nos conocíamos entre todos. Hoy día en Santiago al menos, esto yo no lo veo, y acá en Frutillar, que es una ciudad pequeña, existe eso. O sea, yo salgo de mi casa, vivo en el campo, y saludo a todos los vecinos que me topo en el camino, y camino un rato por la costanera, y también como que nos conocemos. El pueblo chico te permite eso, como conocerse y estar al tanto del otro, y, y- y hacer esa conexión. Oye, bueno, estás en la puerta de la Patagonia, estás en un lugar también importante, ¿ah? Mal que mal, toda esa zona, la región de los lagos, Puerto Montt, Frutillar, etcétera, es la Puerto Vara, es la puerta de la Patagonia. Tú tienes una obra que se llama Patagonia, ¿no es cierto? Bueno, o sea, desde que llegué a vivir acá, yo siento que claro, mis intereses musicales eh, han, han variado bastante, ¿cierto? Y, y claro, llegué para acá, empecé a escribir Patagonia, ópera que nos ha hecho viajar bastante. Después escribí Antártica, un ballet que me encargó Italo Tai, que dice que tú conoces, hace muy Pero por buenas supuesto, conversaciones. ya el gran Italo Taya acá ha estado, hemos conversado con él aquí en el jardín sobre su pasión por la Antártica. Estuvimos en la Antártica, él me llevó a Sí, Antártica. desde luego. Y desde esa experiencia hicimos un ballet que bueno, también eh, lo estrenamos en Punta Arenas, después estuvimos en Santiago, estuvimos en Teatro del Lago a principios de este año, así que, bueno, y también en Cantata de los Oficios, he hecho montones de obras que tienen que ver con este territorio. Y esto me interesa mucho, porque es como la pregunta de ¿y cómo suena este paisaje? ¿Cómo, cómo me influye el vivir acá? O sea, así como hay muchos compositores que de repente, claro, me llaman la atención por una sonoridad, ¿no es cierto? Como siempre a mí me cautivó mucho el sonido de los compositores finlandeses, de Sibelius para adelante, Sí, y de compositores. maravilloso. Había un compositor, no sé cuál es, Sebastián, que iba a grabar sonidos del amanecer con los pájaros y lo incorporaba en su obra, uno bien famoso, pero ahora lo olvidé. Eh, exactamente él, que a mí me Era un impresionó. ornitólogo, Era entendido en ornitólogo, pájaros, sí, apasionado por los pájaros. Y sí, también uno, transcribía cosas. claro, uno piensa cómo influye el paisaje en la obra. Desolación, una parte fue escrito en Punta Arenas, en la desolación de ciertos lugares del extremo sur de Chile. Te quería preguntar también que, bueno, tú eres músico, compositor musical, pero además tuviste un debut como dramaturgo. Esto te voy a preguntar por curiosidad. Hiciste una obra que se llama Patagual en el Teatro del Lago. La compañía Teatro Ocasional fue la que la presentó junto a la artista nacional Amalia Casay. Háblame de eso, tu incursión en el teatro. No, Por qué te interesó eso no, en la dramaturgia? no, ahí estamos menos cruzados de nombre, yo creo, no. Patagual, nada que ver. Nada que ver ¿No estás hablando de contigo. Patagonia? No, no, nada que ver. Nada que ver contigo, entonces, Patagual. Ahora, Patagonia. Patagonia, Patagonia, Patagonia. Patagonia. Ahora, claro, yo desde Viento Blanco, que fue mi debut en el mundo de la ópera, con Viento Blanco hicimos un equipo con dos libretistas, que eran los hermanos Felipe y Rodrigo Sandón. Y claro, yo participé mucho del libreto. Y después de esa experiencia me di cuenta que me faltaban como muchos elementos para poder dialogar de manera como más fluida con el libreto, con los libretistas. Entonces de ahí hice algunos cursos, eh, me interesó mucho como el meterme en cómo contar bien una historia.
porque eso siempre me ha interesado. O sea, en la música es también el arte de contar bien una historia, a veces con palabras, a veces sin palabras. Entonces, sí, la dramaturgia siempre para mí ha sido como motor importante, y de ahí estas incursiones bastante ya seguidas en ópera. Oye, Ahora, de hecho, estamos en pleno ensayo de un montaje nuevo de mi ópera Gloria del Canto. eso te iba a preguntar, Que, que es una creación, bueno, y a ver, cuéntanos un poco la historia de Gloria del Canto, cuál es la historia que cuenta y en qué te metes ahí. Es una obra distinta, entras en otro mundo y en otra. ¿Es una parodia? ¿Tiene algo de parodia? ¿Tiene Háblanos un poco de eso. mira, Gloria del Canto es una obra que sucede en un set de televisión de un programa de farándula. Es en el Es fondo, una comedia, es una comedia sobre la farándula. ¿Ah? sobre la farándula, y en esta ocasión ha tomado un tinte de sátira bien interesante. Estamos trabajando con la puesta en escena que es de María Izquierdo con Claudia Yolín, y entre las dos han desarrollado una propuesta escénica claro, que enfatiza mucho esta idea de poder observar como las diferentes capas de este mundo de la farándula, donde claro, lo que vemos en televisión, que son como esta moledora de carne, ¿no? Que es como exponer a las personas en su privacidad, y toda esta como fiebre también de ser famosos, que hoy día también sigue siendo como algo muy importante para montones de personas. Entonces, nosotros estamos haciendo como esta, esta mirada que es tomarnos con mucho humor eso, pero al mismo tiempo desde un viaje existencial de uno de los personajes. O sea, los dos personajes centrales, que es Gloria del Canto y Aníbal, que es el conductor de este programa. El tipo está en una crisis existencial brutal, porque es un tipo que de alguna manera se vio atrapado en este mundo de la televisión, más liviana, ¿cierto? Y el tipo sí tenía como grandes aspiraciones, ¿cierto? Y que quería otras cosas en su vida, y de repente como que, ¡pum!, quedó atrapado en este mundo de la farándula, y y el training de vida que tiene el tipo es como de mucho lujo, mucho gasto. Entonces no puede salir de ahí. Oye, Y la visita del canto a este programa le va a desatar una, una crisis mucho más profunda. Oye, qué distinta la obra Raíces y Alas y Gloria del Canto. Exploras en dos tipos de temática de obra completamente distintas, ¿no? Qué interesante eso lo que tú decías al comienzo, como que cada obra es un desafío creativo, musical distinto, una estética distinta. Bueno, es como que comienzas de nuevo en cada obra. Esta obra, Gloria del Canto, se va a presentar, entiendo, a ver si está correcto el dato, este mes en los teatros del Lago y Biobío. Eh, un trabajo ahí Mira, conjunto. esta obra es una coproducción entre mi compañía, que se llama Música Actual, como compañía de ópera, más el Teatro del Lago y el Teatro Bio Bio. Entonces está también como un apoyo importante del PAO, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y a raíz de este fondo hemos logrado esta nueva versión de la obra, que la vamos a presentar el 15 y 16 de enero acá en Teatro del Lago Frutillar. Luego viajamos a Concepción para presentarnos el 29, 30 y 31 de enero en el Teatro Bio Bio. Y estamos re contentos porque hicimos además un proceso durante el año. Hicimos una convocatoria a cantantes regionales para que vinieran a trabajar, a hacer una residencia con nosotros. Trabajábamos una semana tanto en Frutillar como en Bio Bio, y mostrando como la metodología de trabajo que tenemos con María Izquierdo, donde vamos encadenando teatro y música de manera como muy orgánica. Y desde esa experiencia del Ópera Studio logramos encontrar este elenco que estamos fascinados, porque son 5 cantantes de gran nivel. Qué,
Qué fascinante, bueno, hay harta obra de Sebastián Errázuriz por ver. Oye, tú eres como Baja, que tenía que hacer cantatas casi toda la semana para estrenarla la cantidad de encargos de obra. Estuve mirando ahí, contándole a los radiovidentes que nos escuchan lo que has hecho. Bueno, y de aquí no sabes la incertidumbre, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Tú tampoco lo sabes o sí lo sabes? ¿O qué es lo que viene después? ¿En qué exploración está Sebastián Errázuriz? Hay varias como propuestas muy embrionarias todavía, que están ahí como sobre la mesa. Por ahora he estado como con el foco total en bueno, primero fue el semestre pasado entregar Raíces y Alas, para que empezaran los ensayos, y ahora estoy full abocado a Gloria del Canto. Yo soy el director musical de la puesta, entonces he estado con ensayos absolutamente de locos todos los días, y de ahí febrero quiero hacer una pausa que no tenía hace un rato, y marzo ver qué se viene. Entonces, hay varias cosas ahí interesantes, pero sobre todo estamos como poniendo el énfasis en poder itinerar más, en poder salir. Gloria del Canto, una de las premisas del proyecto fue que esta sea una escenografía muy liviana, que quepa en cualquier maleta, para poder salir a regiones, a poder salir del país, y que no sea esta cosa como tan gigantesca que muchas veces requiere. El mundo de la ópera, por lo general, queda como desproporcionado para el medio teatral chileno. Entonces, este es un proyecto donde estamos logrando que sea itinerable para poder llevarlo a otros públicos y poder viajar lo más posible. Y romper también este como círculo un poco vicioso a veces, que es como, ya, encierro creativo, terminar la obra, montarla, estrenar, ya, siguiente, siempre siguiente. Ahora he estado como con esa calma y tratando de también como organizar de tal manera que los proyectos sean un poco más sostenibles y que puedan tener un alcance un poco más grande también. Sebastián, te quiero agradecer esta visita que nos has hecho desde tu Axis Mundis, ahí en Frutillar, en el sur de Chile, en ese maravilloso jardín junto al mágico lago Yanquihue. Ahí vive Sebastián Errázuriz, compositor, productor y director chileno. Volvemos a insistir que este lunes 12 no se lo pierdan, a las 8 de la tarde en la estación Mapocho. Vamos a ir a ver Raíces y Alas, en homenaje a la gran poeta, a la gran artista Gabriela Mistral. Fue un gusto haber conversado contigo, Sebastián, y haber caminado esta tarde por mi pequeño jardín. Un dato más, que es Claro, la entrada es limitada, y simplemente se tienen que meter a vibraclásica.org y desde ahí se inscriben para poder tener un cupo. Ahora recién acabo de ver el grupo de WhatsApp que tenemos ahí con Vibra Clásica. Estaban contando que ya van 6.700 inscritos. Oye, ¿cuántos caben? ¿Cuántos caben? Esa misma pregunta. Bueno, siempre se inscriben más de los que van, pero impresionante que ya hayan 6.000 y tantas personas que van a ir a escuchar el espectáculo de Sebastián Errázuriz, esta obra, esta nueva presentación. Muchas gracias, Sebastián, y queridos, nos encontramos, espero, en una próxima conversación. Iremos a ver Raíces y Alas, y nosotros nos escuchamos y nos encontramos y nos vemos mañana a las 7:30 cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.